Sí, muy buenas tardes, estimados alumnos. Contabilidad gubernamental, 20 de octubre. La idea de este corto como tal es poner en sintonía en base a la información del estudio de nuestra materia. Es una materia que, como explicábamos dentro de las sesiones, pues tiene una particularidad y es el estudio a través de todo lo público. Estoy casualmente aquí en la página de la Contaduría General, que posteriormente la vamos a ir mirando poco a poco, analizando el concepto de contabilidad pública, más exactamente todo lo pertinente específicamente al plano de las finanzas públicas, que sería otra materia. A ver, dentro de lo que respecta a nuestra materia, es importante recapitular nuevamente la contabilidad gubernamental, el enfoque, pendiente, lo que hablamos en la sesión del sábado, el marco normativo, lo que especifica dentro del plano de ese marco las normas internacionales en la unidad 2 y un material complementario que está allí a través de las carpetas del Drive como tal. Dentro de la unidad 3, en lo que respecta a toda la información del plano del régimen y estructura de la contabilidad pública. Y nuevamente yéndonos a los estados, informes, reportes, ¿no? Entonces es fundamental que pues, vayan pensando en revisar ese material, de descargar, tener presente pues, los PDF de manera inicial para poder comprender y entender esta materia, cómo es. Igualmente importante la cartilla, en base a lo primero que vamos a manejar, conociendo un poco nuestra estructura como país. Tenemos el complemento a lo que hace relación toda la parte informativa en base a la bienvenida al Congreso como tal de la República, que es fundamental pues de una u otra manera, y luego nos vamos a ir de una u otra manera a reconocer todo el plano de lo que constituye en este caso la democracia, la constitución, el Estado, las ramas del poder, el Congreso, la composición de la organización y los trámites legislativos, porque realmente en este momento, como yo les enviaba casualmente el día de hoy un material específico en base al presupuesto nacional, pues es importante ahondar y tener presente todo aquello que se puede llegar a dar dentro del plano de las especificaciones técnicas en el estudio de nuestra materia. Por eso esta materia y esta página tiene mucha relación, entendiendo el enfoque y lo que se vaya directamente a trabajar. Por eso también es fundamental el estudio en relación a todo lo que especifique nuestra materia en relación a toda la composición de estructura como Estado. Igualmente, pues hacemos alusión a lo que te respecta a la información, entonces, con un pequeño preámbulo de lo que estamos en este momento como manejando, colocando el contexto, es importante de una u otra manera llevar a cabo nuestra interacción, nuestro desarrollo, nuestra participación de la manera pluralizada, realizar los grupos de estudio, de trabajo. En nuestra sesión 3 vamos a hacer un taller bastante interesante para que lo tengan allí como en mente. Y casualmente, pues la idea se trata, como yo siempre les digo, es de, en este caso, de aprender. Mientras que vamos revisando, pues voy moviendo aquí algunas páginas de manera personal para poner en complemento toda la información, no siendo, sino pues obviamente sin el protocolo de la información para que ustedes puedan detallar por medio del siguiente interacción del video y el reconocimiento, lógicamente, de la visita guiada. Entonces, ya hoy en día, pues esto normalmente lo hacíamos a título presencial, pero pues realmente todo ha venido cambiando, ¿no? En el modo remoto, virtual, dentro de esa particularidad. Sin embargo, es importante tener presente la información de todo el complemento de la Contaduría General de la Nación, del régimen de contabilidad pública, la modernización, los productos y servicios que ofrecen, que puede ser el chip, puede ser el geoportal, el PDM, la base de datos de moroso del Estado, el geoportal, las reglas de eliminación, haciendo afluencia a ese complemento de las estructuras que tengan las empresas, que sean de manera escrita o vinculada, algunos libros y textos dentro del sector, de las entidades del sector público, y la categorización que tienen los departamentos, todas esas estadísticas y finanzas públicas al servicio, lógicamente, de los canales de atención al ciudadano, a servicios en línea, a través de la opción chip, de las estadísticas, de los resúmenes, de los resultados, de la transparencia, de la información, de hacer público lo público, de tener la ley de transparencia en el acceso a la información, del FOCAL, el Fondo
este caso como tal que se mantiene para Latinoamérica, América Latina, en el caso del marco de la contabilidad pública, en el cual pues pertenecemos a ese tipo de indicación, las resoluciones, toda esa información. Pero más allá de esto, pues es ilustrativo, es importante tener presente las páginas directamente a través del Congreso de la República para poder entender y poder de cierta manera como categorizar la información de acuerdo a una necesidad de lo que es el conocimiento. Para ello, pues realmente la democracia como título, especificando todo aquello que hemos venido nosotros como recogiendo, tiene un sentido de la forma en la cual pues el gobierno de una u otra manera, ¿sí? Nosotros lo elegimos, nos representa por medio de una votación a través directamente de la Constitución Política del año 91, en el cual pues de una u otra manera esa palabra democracia, esa palabra gobierno, esas decisiones, esos ciudadanos, esa elección, el voto, la mayoría, ¿verdad? Hacen de una u otra manera afluencia todo lo correspondiente para poder integrar lo que respecta a nuestro país, ¿sí? Como empresa, viéndolo en el enfoque de la materia. Ya lo que hace de relatividad en este caso específicamente a la Constitución Política, de una u otra manera es un libro, ¿no? Es un fundamento basado de una u otra manera en toda la participación de los colombianos a través de la existencia del bienestar, ¿no? De la particularidad del derecho a la salud, del derecho a la educación, a la cultura, a la vida, al amor, y a cada una de esas, llamémoslos fundamentos, en base al respeto a los derechos, a la colaboración con la justicia, entre otros. Pero esto es importante de cierta manera como tenerlo en cuenta a través de las leyes, de las reglas de Colombia como país, con el bienestar, la paz, los derechos, la garantía, la constitución, entre otros. Ya luego hay una particularidad en referencia al Estado y a lo que hace participación como tal el Estado, ¿sí? Que es un material que de una u otra manera pues nos va a llevar a comprender realmente sobre el Estado mismo, de lo que se tenga que tener presente para poder entender todo el significado de lo público, quiénes somos a través de la sociedad, quién es la población, las instituciones públicas, el tema cultural, la prosperidad, los derechos, los deberes, y entre otro tipo de particularidades como el Congreso, la composición y organización del Congreso y los trámites legislativos. Para ello vamos a, de cierta manera, como a empezar a entender de que en el caso como tal de lo que nos respecta al estudio, pues hay que entender las cosas como todas las temáticas contables públicas desde la fundamentación, desde el desarrollo como tal de lo que pues, de una u otra manera estamos tratando nosotros de darle vida y la capacidad de comprensión para poder hacer de esta materia pues un plan no solamente imaginativo, sino de relación de manera directa y de manera indirecta, como yo lo llamo. Entonces, sin más preámbulos, regálenme un momento. Yo voy a colocar ahí el video para que ustedes, pues, lógicamente lo puedan ver posteriormente y lo tengamos presente para los talleres a desarrollar. En un momento yo lo coloco acá. Era que se tocaba por las calles y de repente sientes que hacer algo, cambiar las cosas, la inseguridad, la contaminación, la falta de oportunidades. Pues bien, existe un lugar diseñado para crear ideas sobre un país. Sí, el Congreso de la República. Esta es una herramienta muy importante desde la democracia. Seguro habrás oído cosas sobre la democracia. Muchos hablan de ella, pero a veces no se le comprende. La democracia nos permite escoger a quienes se encargarán de dirigir nuestro país. Esto lo hacemos mediante el voto popular. Y los electos por mayoría votan actual según la Constitución Política. ¿Y dónde se hacen las leyes? De las leyes se encarga la rama legislativa, que es una de las 3 ramas del poder público en Colombia. Allí está el Congreso de la República. Es muy importante porque representa al pueblo. El Congreso está compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. En el Congreso se crean y se aprueban las leyes que todos los colombianos debemos cumplir.
leyes sobre la el trabajo. Las leyes buscan mejorar la vida de todos. Para que conozcas más sobre el Senado de la República, te invito a disfrutar de nuestra cartilla Congreso para Niños. Es muy interesante, práctica y divertida. Listo, entonces, en ese orden de ideas, ahora sí vámonos a la presentación oficial, que la va a dar pues el doctor Felipe Arias Escobar, que es historiador, y de una u otra manera pues es la persona encargada para el Congreso de la República. Normalmente él siempre nos atiende, desafortunadamente pues esta vez no vamos a poder asistir, pero bueno, queda de tarea para que ustedes obviamente después puedan ir con sus familias. Y sin más preámbulo, vámonos de una vez con la historia. Las convenciones y los líderes políticos, la Secretaría General y un cordial saludo a todos los estudiantes de bachillerato, de técnicos universitarios de Colombia. La mesa directiva del Senado de la República, la Secretaría General y la Unidad de Atención al Ciudadano tienen el orgullo de ofrecer el servicio de visitas guiadas. Se trata de grupos bastante numerosos de visitantes de colegios, universidades, de diferentes partes del país, que acuden a conocer la historia del Capitolio Nacional y la historia del Congreso de la República, a conocer los valores arquitectónicos, los valores artísticos del Capitolio Nacional, que es considerado el primer monumento de Colombia, y también a conocer las diferentes estancias o patios que reflejan los diferentes momentos de nuestra historia. Estos recorridos son en lengua nativa y en lengua extranjera, guiados por expertos, personas que pertenecen a los empleados del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Es muy importante que los colombianos conozcamos, además de la arquitectura, la historia y el arte, también el funcionamiento y los logros de la rama legislativa. Es decir, básicamente, en las dos funciones más conocidas. La función de reformar la Constitución y hacer las leyes, y la función de hacer el control político a la rama ejecutiva fundamentalmente. En la visita guiada se disfruta además de una pasadita por el recinto máximo del Senado de la República, que es el recinto de plenarias, en donde van a tener oportunidad de seguramente sentarse en las curules, asistir y ocupar las bancas de las mesas directivas, tomarse sus fotografías, sus videos y conocer de primera mano cómo es un congreso en Colombia, cómo funciona, de qué se compone y qué trae de bueno. La democracia es el mejor de los sistemas de gobierno, por eso debemos defenderla, y una forma inicial de defenderla es conociéndola, y para conocerla tenemos que llegar a todos los colombianos, no esperar a que vengan a Bogotá al Capitolio. Por eso los invitamos a disfrutar este video institucional que refleja los contenidos que presencialmente tienen los visitantes, y que ustedes que no han podido llegar acá también van a tener ese conocimiento y esa aventura histórica, artística y política para saber de primera mano cómo es el Capitolio Nacional, cómo funciona el Congreso de la República, pero por sobre todo cómo cada uno de nosotros podemos aportar al engrandecimiento, al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, que se fundamenta en el siguiente principio: el pueblo es el dueño de la soberanía, de las grandes decisiones. Como no puede todo el pueblo acudir al Congreso simultáneamente, se escogen unos representantes, son los senadores y los representantes de la Cámara. Se escogen periódicamente por voto popular, voto universal y voto secreto. Estos señores, los congresistas, son quienes deben aplicar los principios que están en la Constitución política para que las leyes respondan a las expectativas y a las necesidades del pueblo colombiano. En igual sentido con los debates de control político. De tal manera que esta
manera de llegar a los colombianos. Estas visitas guiadas deben convertirse en propiedad de todos ustedes, que son los destinatarios, y además también como contribuyentes son los propietarios de lo que aquí se consume y de lo que aquí se hace. Que disfruten mucho las visitas guiadas, y la unidad de atención al ciudadano los espera en el Capitolio Nacional. El Capitolio Nacional es un edificio que se levanta en el marco de la Plaza de Bolívar, en el costado sur, justo en el lugar donde se alojaban en la época colonial edificios que representaban a las autoridades de la corona española. En un primer término, la Real Audiencia, y durante el siglo XVIII, el Palacio de los Virreyes. Es decir, en este costado se encontraba la representación del antiguo régimen. Cuando se da la independencia, se da el arribo en nuestro país del Estado moderno. La noción de una transformación radical, no solamente de las instituciones políticas, sino también de la sociedad y la cultura. Y esa modernidad la vemos también reflejada en la construcción del Capitolio Nacional, precisamente un edificio pensado para reemplazar esas casas que anteriormente alojaban al antiguo régimen. La modernidad no solamente como una sustitución de las instituciones políticas, sino también como un rediseño del espacio público, del espacio urbano. Un año después de que se instala el bronce de Pietro Tenerani, que da su nombre a la Plaza de Bolívar, el general Tomás Cipriano de Mosquera contrata al arquitecto danés Thomas Reed para que impulse, a partir de 1847, la construcción del Capitolio Nacional. Un edificio de orientación neoclásica, al igual que otros edificios públicos que se van a diseñar en otros países del mundo, porque se va a considerar en esta época, en el siglo XIX, que la antigüedad clásica, es decir, los antiguos griegos y los antiguos romanos, van a ser supuestamente el grado máximo de perfección al que va a llegar la civilización. Por eso Thomas Reed diseña un edificio que en su estructura evoca los templos de la antigüedad. La planta rectangular del Partenón, las columnas jónicas, la escalinata de acceso, e incluso en la etapa final de construcción de este edificio, las gárgolas que sirven como desagüe y los grifos que coronan la construcción del Capitolio Nacional. Incluso el mismo nombre, Capitolio Nacional, es tomado de la antigua Roma, aludiendo al templo mayor de la ciudad donde se adoraba al dios Júpiter. Aquí no tenemos precisamente un templo en el sentido religioso, pero sí un espacio que a su manera busca venerar nuestras instituciones políticas y los principios que orientan esa institucionalidad, especialmente la democracia. También tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que este es un edificio que buscó en un principio escenificar en el espacio público la representación del Estado, pero una representación muy distinta a la actual. Nosotros hemos heredado el discurso de la Constitución del 91, de la autoctonía, de la inclusión social, de la diversidad cultural, cuestiones que no hacían parte de la representación del Estado hace 170 años cuando se inicia la construcción del Capitolio. Y por lo tanto se sigue un patrón que es semejante al que se está desarrollando en otros estados nacientes en Europa y América, que es precisamente la imitación de la antigüedad clásica. Lo vemos en casos como por ejemplo los edificios del National Mall en Estados Unidos, o edificios que llevan también el nombre de Capitolio, que son palacios legislativos en países como Cuba o Venezuela. A nombre de la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso, les damos una cordial bienvenida y los invitamos a conocer un edificio que hace parte del patrimonio cultural de todos los colombianos, el Capitolio Nacional. Un edificio que nos pertenece a todos, que le prestamos al Congreso de la República para que funcione aquí, pero que por medio de la jornada de puertas abiertas del Congreso lo abrimos a toda la ciudadanía para que nos apropiemos de nuestra herencia. Estamos en un edificio que se levanta en el marco de la Plaza de Bolívar.
Y no es gratuito que el Capitolio esté construido precisamente en este espacio. La plaza es un espacio abierto que ha tenido desde la época colonial, ha tenido un uso congregacional, es decir, que es un espacio que sirve para juntar gente. Pero la gente podría perfectamente caber en otros espacios aquí en Bogotá. Por ejemplo, en el Parque Simón Bolívar cabe muchísima más gente. En el Campín, por ejemplo, pues la gente está mucho más cómoda porque tiene silletería. Pero no se trata solamente del uso funcional que tiene la plaza, sino también del uso simbólico. La historia del lugar y el significado político, social y cultural que tienen los edificios que circundan la plaza, que representan precisamente nuestras instituciones políticas. Por eso sobre la plaza se levanta la catedral como evocación de esa importancia política y cultural que tuvo la iglesia durante el periodo colonial, y al frente, en el costado occidental, vemos el gobierno de la ciudad, desde no solamente hace 110 años que existe el edificio Líbano, sino desde muchísimo antes. Ahí quedaba, por ejemplo, la Casa del Cabildo, desde cuyos balcones los regidores convocaron el alzamiento popular del 20 de julio de 1810, con el cual inicia la independencia de nuestro país. Y tenemos este espacio, que es el costado sur. Aquí se encontraban los edificios que servían como sede a los representantes de la corona española. La Real Audiencia, que era el máximo tribunal administrativo y de justicia que tuvo el país durante la época colonial, y durante el siglo XVIII, el Palacio de los Virreyes. Es decir, que cuando nos encontramos en el periodo de la independencia de nuestro país, este costado sur representa el antiguo régimen, es decir, las instituciones políticas que van a ser abolidas y que van a ser reemplazadas por esa revolución institucional, pero también cultural, que significó en nuestro país la adopción del Estado moderno, que es un Estado moderno. Estado de derecho, es decir, que se fundamenta en una constitución política. Un Estado que cede la titularidad del poder político al conjunto de la sociedad, es decir, a nosotros, y que para garantizar esa cesión establece una división de poderes, las tres ramas del poder público, que le enseñan no desde el colegio: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estaríamos visitando el Capitolio Nacional como sede del poder legislativo. Eso es un Estado moderno. Y esa modernidad no solamente se ve reflejada en cambios institucionales, sino en un periodo histórico en el que se propenden por transformaciones en todos los ámbitos de la cultura, en la vida cotidiana, en las ideas políticas, en el pensamiento filosófico, en las expresiones estéticas e incluso también en el rediseño del espacio urbano y del espacio público. Entonces va a haber una generación después de la independencia de nuestro país, que se da en 1819, un proceso en el que se van a consolidar esas transformaciones. El primero de esos proyectos va a ser rediseñar la Plaza Mayor de la capital del país. En su centro se va a instalar una estatua homenaje al principal protagonista de la Guerra de Independencia, que fue Bolívar. Esto ocurre en 1846, cuando por orden del Congreso de la Nueva Granada se levanta un monumento a Bolívar hecho en Italia por el escultor Pietro Tenerani. Y la plaza se convierte en un espacio de uso netamente político. Al año siguiente, en este lote que anteriormente ocupaba el antiguo régimen, se va a levantar un edificio que busque representar esos ideales del Estado moderno. Que quien esté viendo este edificio no esté viendo un edificio cualquiera, sino una representación del Estado, de la nueva república, y que por lo tanto, por eso es un edificio que debe ser mucho más complejo, mucho más grande y mucho más monumental que otros edificios ordinarios. Ese proyecto se lo debemos a Tomás Cipriano de Mosquera, cuyo monumento preside precisamente el patio de acceso al Capitolio Nacional, el Patio Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera fue un caudillo veterano de las guerras de independencia y por el poder político y militar que acumuló, llegó a ser 4 veces jefe de Estado. En 1847 nos encontramos en el periodo de sus gobiernos. Tomás Cipriano de Mosquera contrata a un arquitecto danés que se llamaba Thomas Reed, orientado en el movimiento neoclásico, para que diseñe precisamente este edificio. El neoclásico es un movimiento artístico que busca, no solamente en arquitectura, sino también en artes plásticas y en literatura, imitar los cánones compositivos de la antigua Grecia y la antigua Roma. Estamos en una época, en el siglo XIX, en la que se considera que el grado máximo de perfección al que ha llegado la civilización
fue supuestamente los griegos y los romanos, y por eso se considera el modelo a seguir y se les imita en todo. Hasta los nombres de las instituciones políticas tienen un origen en los griegos y los romanos. Ustedes que estudian Derecho, pues sí que hay una influencia y un legado cultural importantísimo de los romanos, ¿no? No solamente ven derechos romanos, sino facultades de Derecho de una historia romana. Eso es una herencia precisamente de ese, no solamente el arte neoclásico, sino una mentalidad neoclásica, si se quiere, que existe en el siglo XIX. Entonces Tomás Reed es invitado a diseñar este edificio, a diseñar el Capitolio. Entonces Tomás Reed va a concebir la estructura de un templo, como los templos de la antigüedad clásica, hagamos de cuenta el Partenón. Una planta rectangular, una escalinata de acceso, unas columnas jónicas, las gárgolas que ustedes pueden ver en las cornisas de este patio, que son las cabezas de león que sirven como desagüe, o en la coronación del ático del Capitolio, en todo el centro del edificio, unos grifos, que son esos seres mitológicos, mitad águila, mitad león, que son como una especie de guardianes espirituales del Capitolio, muy a la manera precisamente de los templos de la antigüedad. Ese es parte del espíritu que quiso darle Tomás Reed a un edificio como el Capitolio. Y la representación también del Estado de la Nueva República como un edificio colosal, una puerta gigantesca que está abierta de par en par. ¿Y abierta para quiénes? Eso, para el pueblo, para la ciudadanía, que se supone descansa la soberanía y la legitimidad de nuestras instituciones públicas. Pues nuestra labor como ciudadanos es velar porque el Estado tenga presente ese espíritu. A veces lo tiene, a veces desafortunadamente puede que no lo tenga. Eso es parte de la identidad que quiso darle Tomás Reed al Capitolio. Si se está representando al Estado, pues el Estado debe ser un ente de puertas abiertas de par en par para nosotros. La construcción del Capitolio va a iniciar con la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio el 20 de julio de 1848. Desafortunadamente, ni Tomás Reed ni Mosquera van a alcanzar a haber terminado este edificio por una serie de cuestiones económicas y técnicas que van a impedir que se concluya con prontitud este edificio. ¿Por qué? El Estado colombiano en el siglo XIX pues era un Estado con muchas limitaciones económicas, con un estado permanente de crisis. La principal consecuencia, una de las principales consecuencias mejor, de la independencia de nuestro país fue que el país se desconectó de la economía global. Y hay estabilidad económica solamente hasta finales del siglo XIX, por cuando se da el auge de las exportaciones de café. Eso permite una estabilidad económica del país y que el Estado colombiano pueda permitirse el lujo de destinar recursos para la construcción de un edificio como el Capitolio Nacional. Y la otra limitación era técnica. La arquitectura en nuestro país no era una profesión de tiempo completo y de la complejidad técnica como la entendemos actualmente. No había facultades de arquitectura en el siglo XIX y por lo tanto no había profesionales que pudieran dirigir un proyecto de estas características. Pero eso permitió que a lo largo del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, el Capitolio Nacional se convirtiera en la escuela, en el laboratorio de la modernidad arquitectónica, pero también de la modernidad estética que se quiso desarrollar en nuestro país para ser consecuentes con esos nuevos lenguajes y con esa nueva sociedad que se quiso construir a partir de la independencia. Entonces, no solamente tenemos a Tomás Reed como uno de los arquitectos que va a participar en la construcción del Capitolio, sino a otros de los grandes impulsores de la arquitectura moderna en Colombia. Tenemos, por ejemplo, a Pietro Cantini, quien diseña en su momento también el Teatro Colón. Tenemos a Mariano Sanz de Santa María, quien le debemos la estación de la Sabana. Tenemos a Gascón Lelarch, uno de los arquitectos más fecundos que ha tenido en nuestro país, un arquitecto de origen francés, pero nacionalizado colombiano. Y como reflejo de esa modernización técnica, cultural e intelectual, el Capitolio ya no lo viene a dirigir en su etapa final un arquitecto, sino el pionero de la ingeniería civil en Colombia, como lo fue Alberto Manrique Martínez. Y no solamente tenemos un espacio de experimentación para la arquitectura, sino también para las artes plásticas. Pintores y escultores que buscaron plasmar su legado en diferentes espacios del Capitolio Nacional.
La más antigua de las obras de arte que tenemos aquí en el Capitolio se la debemos al escultor alemán Ferdinand von Miller, y es este monumento a Tomás Cipriano de Mosquera, que en el año de 1881 se levanta aquí en el patio, un homenaje póstumo precisamente al general Mosquera. Y el primer espacio que nos indica también cómo la cultura popular ha sabido apropiarse de este patrimonio histórico. No solamente tenemos el discurso oficial del Estado, sino tenemos también la manera como la cultura popular espontáneamente hace apropiaciones muy personales de nuestro patrimonio cultural y la cultura de la Constitución. Cuando Ferdinand von Miller hizo hace 135 años este relieve sobre la colocación de la primera piedra del Capitolio, jamás se imaginó que iba a terminar alentando una de las leyendas urbanas que se van a tejer alrededor de la construcción y la identidad del edificio. Entonces aquí se verifica la ceremonia de colocación de la primera piedra el 20 de julio de 1848. Por eso aparece Thomas Green presentando los planos del edificio, el primer ladrillo, el ladrillo angular del Capitolio, y Tomás Cipriano de Mosquera presidiendo la ceremonia. La leyenda urbana está al extremo izquierdo. Allí se encuentra Monseñor Manuel José Mosquera, arzobispo primado de la Nueva Granada para ese momento, y además hermano del presidente de la República. Fíjense que era una familia de esclavistas del Cauca con una enorme influencia económica y política, tal que cuando en uno era presidente de la República, el hermano era la máxima autoridad eclesiástica. Pero según cuenta la historia anecdótica, a pesar de ser hermanos, tenían muchas diferencias y las ventilaban en público. El recuerdo de esas diferencias va a estar ligado al error que comete von Miller para representar el momento en el que Monseñor Mosquera está bendiciendo el edificio. Lo representa con la mano izquierda, porque si lo representara con la derecha, pues habría el defecto óptico de estar el obispo dándonos la espalda a nosotros como espectadores. Entonces el pueblo de Bogotá, al ver este relieve y al recordar las diferencias que existían entre los hermanos Mosquera, van a concluir que Mosquera nos bendijo el Capitolio de mala gana, y por eso utiliza la mano izquierda, y por lo tanto saló el Capitolio. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? No lo que se están imaginando, sino el hecho de que supuestamente el Capitolio tardó tantos años en terminar de construirse hasta 1926, cuando concluyen oficialmente las obras del Capitolio, por el hecho de que Monseñor Mosquera nos lo bendijo con la izquierda. Ya hicimos una explicación de motivos económicos y técnicos que fueron los que impidieron que el Capitolio se concluyera. Sin embargo, a pesar de que el Capitolio se concluye oficialmente en 1926, el Congreso de la República lo utiliza por lo menos desde el año 1874. Entonces aquí se reúne, entre otras sesiones que habrá, el Consejo Nacional de Delegatarios, que redactó la Constitución de 1886, que durante 105 años regió nuestro país. Si lo miráramos desde arriba, identificaríamos que el Capitolio es un edificio con forma de H. Esa H corresponde al carácter bicameral que tiene el Congreso de Colombia, donde en su extremo oriental se encuentran las dependencias del Senado, en su extremo occidental las dependencias de la Cámara, y el punto de unión de esa H sería el Salón Triple. Para el año de 1937 se resolvió que en los accesos a las dos cámaras se pintaran unos murales. Fueron dos que hizo ese año el maestro Ignacio Gómez Jaramillo, un artista antioqueño muy conectado con el movimiento muralista de su época, con una enorme sensibilidad hacia los movimientos sociales y hacia las reivindicaciones políticas de los sectores populares. Por eso eligió representar dos episodios de nuestra historia que no tenían el debido reconocimiento en nuestro calendario cívico, por un lado, y que por otro lado eran eventos que se caracterizaban por un importante contenido de reivindicaciones populares. El primero, en el acto de Cámara, representa la Revolución de los Comuneros, cuando en 1781 sectores de pequeños propietarios, mestizos e indígenas se levantan contra las imposiciones económicas de las autoridades coloniales. El otro mural representa el acontecimiento más importante de toda la historia de nuestro país, que fue la abolición de la esclavitud.
cuando el gobierno de la República de la Nueva Granada se compromete a ponerle fin a la práctica más execrable que haya tenido la humanidad en toda su historia, como lo ha sido el comercio de seres humanos. Ahora nos encontramos en el Salón de la Constitución, que es el salón que utiliza el Senado de la República para actividades. Anteriormente aquí se encontraba la Biblioteca del Congreso, pero para optimizar la acumulación de volúmenes de la biblioteca y las actividades en general de esta institución, se trasladó a su actual sede en el barrio La Candelaria, y en 1986 se intervino este salón para darle ese uso protocolario. Se llama Salón de la Constitución porque se inauguró en el año en el que se conmemoraba un siglo de la Constitución política que en ese momento regía en nuestro país. Se encargó al artista antioqueño Ramón Vázquez Arroyave que pintara en la parte superior de este salón un mural que narra las diferentes etapas de la historia constitucional de nuestro país, a partir de las convenciones y los líderes políticos que impulsaron cambios en nuestra carta política durante casi 2 siglos de vida republicana. Este mural inicia con la Constitución de la Gran Colombia de 1821, redactada en el Congreso de Cúcuta, que es la parte del mural que ustedes ven aquí en esta sección. A la derecha vemos la convención que en el año de 1832 redactó la Constitución de la Nueva Granada. En el costado opuesto nos encontramos con una convención constituyente que sesionó en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Río Negro, y que redactó la Constitución Federal que tuvo nuestro país entre 1863 y 1886, cuando el país recibió el nombre de Estados Unidos de Colombia. Tenemos la centenaria Constitución de 1886, impulsada por Rafael Núñez y que tuvo como su ideólogo principal a Miguel Antonio Caro, junto con, en la esquina del mural, las sucesivas reformas que a lo largo del siglo XX tuvo la Carta del 86. Pero la historia no solamente la vemos representada en el mural que pintó ese año 1986 el maestro Vázquez Arroyave, sino también la vemos en otros espacios de este salón. La vemos, por ejemplo, en la urna de vidrio que se encuentra aquí en este costado, que deposita una copia, un facsímil del manuscrito original de la Constitución de 1886 y también el texto de la más importante de las reformas que se hiciera a esa carta política, fue impulsada en el año de 1936 por Alfonso López Pumarejo. ¿Por qué es tan importante esta reforma? Porque en ella se plasmaron varios de los principios de lo que hoy conocemos como el Estado Social de Derecho. Es decir, la fase superior del Estado de Derecho en la cual se consagra la función social de las instituciones políticas. Y la historia también se encuentra representada en las sillas que tiene este salón. Si miramos los espaldares de las sillas, vamos a encontrarnos que tiene una inscripción, un monograma, 3 letras entrelazadas, una E, una U y una C, es decir, Estados Unidos de Colombia. Estos son los diseños de las sillas que utilizaban nuestros senadores en el siglo XIX e incluso hasta bien entrado el siglo XX. Hay fotografías, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán o de Luis Carlos Galán utilizando como senadores una curul idéntica. Si uno va al Museo Nacional a ver la curul que utilizó como senador Rafael Uribe Uribe, nos vamos a encontrar que es una silla idéntica, salvo las intervenciones que por razones de restauración se han hecho estas sillas. Lógicamente, en el siglo XIX no existía el cuero sintético, pero pues se conserva parte pues, del el uso de la silla. Y como el Congreso es un ente donde se encuentra la representación política de todas las regiones del país, tenemos por eso en este mural las banderas de los 32 departamentos. Nos encontramos en el corazón del Capitolio Nacional, que es el Salón Elíptico. Un salón que fue diseñado en el año de 1914 por el maestro Gastón Lelar, que quiso darle una forma abovedada y que fuera un espacio cerrado, y ahí su nombre de Salón Elíptico, para que tuviera unas condiciones acústicas lo más óptimas posibles para la actividad parlamentaria. Un salón donde uno puede ubicarse en cualquier extremo, sin necesidad de gritar o sin necesidad de usar micrófono. En el extremo opuesto lo pueden escuchar a uno. Es parte del diseño estructural que quiso darle Gastón Lelar a este salón. También se buscó
que se aprovechara durante la mayor parte del día la luz natural, la luz del sol. Por eso se dejó una abertura, lo que en arquitectura se conoce con el nombre de tragaluz, y se instaló el vitral de la Libertad. Ese vitral fue elaborado por el taller de Pierre Gustave Dagrand y llegó aquí a Bogotá y se instaló en el Capitolio Nacional en el año de 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Como ustedes ven, la representación neoclásica de la libertad como una diosa con una antorcha iluminando al mundo, es decir, un canon compositivo similar al que vemos, por ejemplo, en la Estatua de la Libertad en Nueva York. Como es una libertad alusiva a nuestras instituciones políticas, por eso a sus pies está el escudo. Le sigue en antigüedad el mural que representa el Congreso de Cúcuta, que fue pintado en 1947 por el maestro Santiago Martínez Delgado. ¿Qué fue el Congreso de Cúcuta? La asamblea que en el año de 1821 redactó la Constitución de la Gran Colombia. Ese estado utópico que integró a la actual Colombia con las actuales repúblicas de Panamá, Ecuador y Venezuela, que no solamente es un momento emblemático dentro de la independencia de nuestro país, sino que también se trata del nacimiento de nuestra rama legislativa, quien redactó la primera constitución que de manera perdurable de nuestro país. Además de que al Congreso de Cúcuta también le correspondió la elección del primer presidente de nuestra historia republicana, que aparece en todo el centro del mural, Simón Bolívar. A su izquierda, Santander, elegido por el Congreso de Cúcuta como vicepresidente, y el más famoso de los diputados que integró esa asamblea está justo a la derecha de Bolívar, Antonio Nariño. Este mural fue pintado para una reunión que ocurrió un año después de 1947. La Conferencia Panamericana, que fue la conferencia de representantes diplomáticos de todo el continente que dio origen a la Organización de Estados Americanos. La OEA, como saben algunos de los presentes aquí, no se termina fundando aquí en el Salón Elíptico, sino en las aulas del Gimnasio Moderno, ya que se tiene que trasladar allá esa conferencia diplomática debido a los sucesos del 9 de abril de 1948. Y el mural más reciente, que es el que más identificamos los colombianos porque las cámaras fotográficas y de televisión suelen apuntar en esa dirección, es el mural Tres Cordilleras y Dos Océanos, pintado en el año de 1986 por el maestro Alejandro Obregón. Obregón lo pinta como parte de la conmemoración del centenario de la Constitución política que en ese momento regía nuestro país. Y podemos ver cómo la orientación estética de Obregón está presente en ese mural, un mural que contrasta con otras representaciones artísticas que vemos en el Capitolio, más propias del arte figurativo, es decir, de la imitación de la realidad. Obregón, un artista más orientado hacia las vanguardias, particularmente hacia cierta orientación impresionista, hace una representación de nuestra geografía donde busca, por medio de unos elementos estéticos, simbolizar esa característica de nuestro suelo. Si Obregón fuera un artista figurativo, de pronto hubiera pintado un paisaje, pero lo que Obregón quiere hacer es una metáfora de nuestra geografía a partir de un banco de peces a quienes les van saliendo alas y se terminan transformando en cóndores. Pero este mural también le podemos dar una interpretación más que de carácter geográfico o de carácter ecológico, podríamos decir, más una interpretación política. Es dos personajes que intervienen en el mural, dos grupos de personajes que van en direcciones opuestas, algo muy similar a lo que es el espíritu de una democracia, el derecho al disenso y la inclusión de posiciones políticas que pueden ser opuestas, pero que a pesar de ser opuestas, convergen en muchos aspectos. Hay elementos esenciales de la actividad política, del reconocimiento de que todos hacemos parte de una misma ciudadanía y de una misma comunidad. ¿Qué mejor lección que esa, la que nos presenta ese mural de Obregón en un momento de polarización política tan fuerte como el que vive nuestro país actualmente y de una sociedad que está buscando la mejor manera de una reconciliación de todos los colombianos, que recordar ese espíritu del mural Tres Cordilleras y Dos Océanos que nos quiso transmitir hace 30 años el maestro Alejandro Obregón. Ahora nos encontramos en el recinto del Senado, el salón donde desde el año 1915 se realizan las sesiones plenarias de esa corporación. Este salón también hace parte de los diseños que el maestro Gastón Delage
realizó durante la última etapa de construcción del Capitolio Nacional. Luego de la inauguración de este salón, en 1921, se puso el cuadro Los Padres de la Patria saliendo del Congreso, uno de los óleos más famosos del maestro Ricardo Acevedo Bernal. No se trata de un acontecimiento histórico, sino de una representación alegórica de los fundadores de la República en su rol como legisladores. Como antes de la Constitución del 91, el Senado también era elegido por circunscripción departamental, tenemos a lo largo de este salón una placa con los nombres de los 23 departamentos que hasta el año 1991 había en nuestro país. También en el año de 1997, cuando terminaron los trabajos de restauración del Capitolio Nacional, en la parte superior, en el tragaluz de este salón, se instaló el Vitral de la Paz, obra del maestro Enrique Grau, una representación muy oportuna para el desarrollo y la consolidación de la democracia en nuestro país, en la medida en que es una representación de la diversidad, de nuestras diferencias, pero nuestras diferencias, antes que ser un factor divisorio, lo que deben ser, tal como lo representa ese vitral, es un factor para unirnos, para fortalecernos en una sociedad que se precie. En el extremo sur del Capitolio Nacional hay dos salones que son muy similares. El Salón Boyacá, que a partir del año 1917 va a alojar a la Cámara de Representantes, y el recinto del Senado, que como lo dice su nombre, desde el año 1915 va a alojar al Senado de la República. Son salones mucho más cerrados que el elíptico, que pueden permitir condiciones acústicas mucho más óptimas. Yo no estoy ni gritando ni usando micrófonos, y en el otro extremo del salón se me puede escuchar sin ningún problema. Donde nos encontramos es el Salón Boyacá, que deriva su nombre, por supuesto, de la batalla que selló la independencia de la Nueva Granada. Por eso tiene en la parte superior una serie de placas que evocan los nombres y las fechas de las principales batallas de la independencia suramericana en la que intervinieron las tropas de la Gran Colombia. Desde el Pantano de Vargas en 1819 hasta el asedio al puerto del Callao en inmediaciones de la ciudad de Lima en el año de 1826. Aquí la Cámara de Representantes tuvo sus sesiones plenarias hasta el año de 1971, cuando por razones logísticas se trasladaron al Salón de Lima. Ambos salones tienen, en su parte frontal, tienen unos óleos que fueron pintados en 1921 por el maestro Ricardo Acevedo Bernal, uno de los grandes impulsores del arte académico en Colombia. El de este salón representa el Congreso de Cúcuta, de nuevo la constitución fundacional del Estado colombiano, al ser la constitución de la Gran Colombia. En el otro salón, en el recinto del Senado, se encuentra también otro óleo de Acevedo Bernal que se llama Los Padres de la Patria saliendo del Congreso, que ya no es un acontecimiento histórico, sino es una evocación alegórica del papel de los fundadores de nuestra república como legisladores. Y ambos salones son presididos también en la parte superior por un vitral. Este es el vitral de la justicia. Fue elaborado originalmente también en el taller de Pierre-Gustave Dagrand en la ciudad de Burdeos, Francia, pero a diferencia del vitral que vemos en el salón elíptico, este vitral tiene otra firma. Tiene la firma de un taller de la ciudad de Medellín, que en el año de 1996 debió hacer una reconstrucción y una restauración plena de este vitral, debido a un episodio lamentable que ocurre aquí en el Capitolio Nacional en el año de 1995. Una bomba, un petardo que pone el narcotráfico en el patio sur como mecanismo de presión para evitar que se aprobara en ese momento dentro de nuestra constitución política la extradición. Y buena parte del deterioro que hubo en ese momento del patrimonio cultural del país que conserva aquí el Capitolio Nacional, lo pagó este salón. Primero con el deterioro del vitral y con esa cuña, esa esquina que se ve en esta columna. Los restauradores del Capitolio resolvieron dejar esa cuña, no porque fuera un desperfecto, sino como un recuerdo de ese episodio tan lamentable y que nos comprometamos los colombianos como sociedad para que un episodio tan vergonzoso para nuestra democracia, para nuestra institucionalidad y para una sociedad que debe preciarse de ser una sociedad pacífica, nunca
vuelva a ocurrir. Nos encontramos en el patio sur o patio Rafael Núñez del Capitolio Nacional, que corresponde a la última etapa de construcción del edificio. Durante el último cuarto del siglo XIX se utilizó solo la mitad del espacio construido del Capitolio hasta 1914, cuando se empieza a construir este espacio. Obra del arquitecto Mariano Sanz de Santa María y obra también del arquitecto Gastón Delarts, quien es el encargado de diseñar los espacios interiores de los recintos para las sesiones plenarias del Senado de la República y el Salón Boyacá, que va a ser el salón de sesiones plenarias durante varias décadas de la Cámara de Representantes. Se conoce como Patio Rafael Núñez porque en el año de 1921 se levantó un monumento a ese importante líder político del siglo XIX, obra del artista plástico antioqueño Francisco Antonio Cano. Y el hecho de ser un espacio abierto nos permite comunicarnos con otros edificios emblemáticos de nuestro patrimonio cultural. El más reconocible, la Casa de Nariño, la sede del Poder Ejecutivo, y una evidencia de cómo también en el diseño de nuestro centro administrativo se buscó reflejar el equilibrio de las tres ramas del poder público. La línea que traza ese equilibrio viene siendo la carrera séptima, inicia en el extremo sur con la sede del Ejecutivo, la Casa de Nariño, la sede del Legislativo, el Capitolio Nacional, y la sede del Judicial al otro extremo de la Plaza de Bolívar, que sería el Palacio de Justicia. Pero no es el único edificio emblemático de este conjunto patrimonial que podemos apreciar desde el patio sur. Tenemos el Observatorio Astronómico Nacional, una de las sedes de la expedición botánica, diseñado en el año de 1803 por el arquitecto Fray Domingo de Petrés, el mismo diseñador de la catedral, uno de los espacios fundacionales de la Universidad Nacional y donde a finales del siglo XIX desarrolló su actividad científica el profesor Julio Garavito, y por eso es un edificio que aparece en los antiguos billetes de 20.000. Tenemos también desde aquí una vista hacia el Museo de Santa Clara, el edificio más antiguo de todo este conjunto patrimonial, ya que fue hace 400 años parte del conjunto conventual de la comunidad de las monjas clarisas. Y tenemos el edificio más emblemático para el Congreso de la República, que es lo que se conoce como el edificio nuevo. Ese es el edificio donde tienen sus oficinas la mayoría de senadores y representantes y donde sesionan las 7 comisiones constitucionales en las que se divide el Senado y la Cámara. La última intervención que se hizo en este espacio tiene que ver precisamente con ese edificio. Es un túnel inaugurado en el año 2007 que sale de los sótanos del Capitolio, pasa bajo la Plaza de Armas y bajo la carrera séptima y va a salir hacia el edificio nuevo. Se diseñó para que, por motivos de seguridad, los congresistas pudieran trasladarse del edificio nuevo al Capitolio sin necesidad de salir hacia la plaza. Finalizamos esta visita al Capitolio Nacional presentándoles a la persona que la ha hecho posible. Ligia Suárez, subcoordinadora de la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República. Gracias, Felipe. Aquí culminamos la visita guiada al Congreso de la República, que es la sede de la rama legislativa del Poder Público. Esperamos que esta actividad haya sido enriquecedora para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación. Chévere la visita.